El fuego fue quizá el elemento más difícil de manipular por la humanidad. Fue protegido por guardianes hasta que pudo ser encendido por ellos mismos. Es transformador, purificador y puerta a un mundo ritual que conecta con lo místico, con lo mundano. Es el contenedor de lo indescifrable, de la evolución misma y del cambio absoluto. En los pueblos originarios, los que han existido desde que la memoria alcance, permanece guardada la esencia de la humanidad, las respuestas a muchos de nuestros interrogantes. Colombia es un país diverso. En él aún permanecen vestigios de algunas culturas ancestrales, que a lo largo del tiempo se han ido fusionando en un mestizaje que lo convierte en un territorio único, particularmente en el eje cafetero, y gracias a sus riquezas naturales, durante la conquista y la colonización llegaron a la región diferentes grupos humanos, que junto con las culturas originarias le fueron dando vida a lo que son hoy nuestras comunidades y nuestra realidad. Soy Ani del Castillo, una mujer que acompañada de mi equipo de producción y con una videocámara registraré la cotidianidad de los grupos étnicos existentes en el eje cafetero para descubrir y comunicar su esencia, sus tradiciones y su situación actual. Aquí inicia Raza Viva, una mirada contemporánea a la diversidad étnica de nuestra región. En el capítulo anterior conocimos los policultivos, los cuales se hacen en los patios de las casas, ayudan a la protección del entorno natural y proveen a las familias de alimentos, medicinas y alegría. Disfrutamos de una muestra gastronómica, la cual nos dejó ver la fusión que ha tenido la comunidad afro con los pueblos indígenas y los mestizos. Además conocimos a una yoruba, orgullosa y clara en su pensamiento. Ahora nos dirigimos a la Casa Cural, una estación misional que es una de las edificaciones más antiguas y grandes de la localidad, convirtiéndose en una verdadera joya patrimonial para la comunidad de Santa Cecilia. Vamos a indagar un poco sobre su historia y la importancia que ésta ha tenido en el desarrollo del corregimiento. Anoche me fui a pescar con mi varita y mi anzuelo. Anoche me fui a pescar con mi varita y mi anzuelo. De ahí debajo de la luna y todo lo que se oía. Vamos a conversar con Francisco Javier Posada Hernández, sacerdote misionero del corregimiento que ha comenzado una campaña por recuperar y mejorar esta edificación. Vamos a ver qué nos puede contar acerca de la historia de este lugar. Santa Cecilia fue un corregimiento que en los antepasados alguien llegó
y le colocó el nombre de Santa Cecilia, ¿cierto?, a la parroquia. Y se quedó Santa Cecilia como la patrona de los músicos, la patrona de los músicos. Y toda la vida ha sido Santa Cecilia, para Estación Misional Santa Cecilia, el mismo nombre del corregimiento. Esto todavía no es parroquia, es estación misional. Estación misional significa que es un lugar donde se hace misión, se celebra la Eucaristía, pero estoy en los proyectos de colocar la parroquia. Hace poco le solicité a Monseñor Rigoberto Corredor, que es el obispo de la diócesis de Pereira, le mandé un proyecto sobre él declara parroquia a la Estación Misional de Santa Cecilia, porque hace 59 años que existe y no ha sido parroquia. Hace muchos años que estuvo el Padre Cruz aquí, que llegó en 1956, fue nombrado como digamos, rector. Cuando es estación misional, uno no es párroco, sino rector, porque todavía no es parroquia, se le dice rector. A uno le dicen párroco, pero bueno, pero es legalmente rector de la Estación Misional Santa Cecilia. El Padre llegó aquí y él llegó como colonizando, él llegó evangelizando, vino de la diócesis de Burgos de España, en las Islas Canarias, se ordenó y se vino para Colombia. Y aquí cuando llegó, esto era pura selva. Entonces él llegó aquí, empezó, fue un hombre, pues, un gran misionero. Es porque todavía no ha muerto el Padre Salvador Cruz Santana, que se encuentra en España. Y él empezó a trabajar, él le tocó duro, le tocó en mula, a caballo, porque no había carretera, inclusive ni caminos. Entonces él fue el fundador de Santa Cecilia, tanto material como espiritualmente. Él fue colonizando y fue evangelizando por todas las veredas. Él hizo un gran trabajo aquí espiritual y ya a lo último él se fue agotando, se fue cansando y ahí fue, por eso vemos las estructuras como están. Él tuvo aquí un internado de indígenas, de hombres y mujeres, muchos. Allá hay, póngale 40, 50, 60, más o menos, si no es más, internos que él tenía. Él les ayudaba a todas las comunidades indígenas, a los estudiantes indígenas, ahí vivían, él los alimentaba y también hizo una gran labor con los maestros. Él fundó la normal aquí en Santa Cecilia. Aquí llegaron, esto era despoblado y entonces empezaron a llegar muchos del Chocó, de la zona del Chocó, muchos desplazados llegaron acá y aquí se asentaron. Y al igual que las comunidades indígenas, la mayoría de la población de Santa Cecilia es de puras comunidades indígenas, yo diría que el 60%, el resto está entre afro y mestizo. Pero en sí, la historia, digamos, en este pueblo la inició el Padre Cruz. Otros antepasados no recuerdo yo, o no he leído, o no me he dado cuenta, pero el Padre Cruz fue el que hizo este pueblo, tanto espiritual como material. Él fue el que construyó todo esto y él fue, inclusive, fue uno de los primeros pobladores, digamos así, con los poquitos que había. Recorrer este lugar es como vivir los fantasmas del pasado.
espacios cargados de historia, en los cuales aún quedan rastros de sus habitantes y de sus usos. Despierta una sensación contradictoria en la cual se mezclan escalofríos con pensamientos de lucha, trabajo e injusticia, pues la iglesia ha sido quizá la institución más dañina para la conservación de las culturas propias. A nosotros nos toca, digamos, manejar mucho la prudencia en sus creencias, porque muchas cosas se dice que es cultural, pero hay cosas que a medida nosotros vamos a ir dándole a entender a las comunidades indígenas y a los afros las cosas que ellos están viviendo. Por ejemplo, en el campo de la superstición, en el campo de la brujería que manejan, a ellos hay que hacerlos tomar conciencia de que no todo es eso. No todo es eso. Inclusive a veces llegan a hablarnos de posesiones, de que hay una posesión que vea, y entonces la iglesia, digamos lo que es sabia, o el sacerdote, el obispo de nuestra diócesis es muy prudente, y entonces nosotros sabemos y tenemos que mirar cuando llega una persona que está poseída por el demonio, que esto, que lo otro, hay que examinar, hay que revisar con mucha cautela, porque muchas veces no hay ninguna posesión, sino que muchas veces son trastornos mentales, trastornos psicológicos que se apoderan de la parte psíquica, y entonces veo fantasmas, veo una cosa, me está pasando esto. Entonces ya nosotros como sacerdotes los orientamos y les recomendamos un médico, les recomendamos que vayan donde el psicólogo o el psiquiatra, o uno busca a su obispo y le ayuda a esa persona, y si es una posesión, pues el obispo se encarga de hacer lo que se llama el exorcismo, un exorcismo de donde ya se alivia la persona, pero hay que educarlos que no todo es eso. Eso ocurre mucho en las comunidades indígenas, lo mismo en el afro, en las comunidades afro. Entonces uno los orienta de tal manera de que no negar lo que ellos están diciendo, sino hacerles tomar conciencia de que vivimos una realidad y de que todo no es eso. En sí la parroquia tiene muchas necesidades porque la comunidad es pobre y las ofrendas que la comunidad da de pronto que lo dan de muy buen corazón, no alcanzan para el sostenimiento del mismo. Nos falta mucho, nos falta echar el piso, nos falta echar el piso en el altar, la madera ya está deteriorada, nos falta pintar aquí en lo que es en el templo. Y en la construcción de la Casa Cural, que es un edificio muy extenso, muy grande, yo diría que eso es una construcción muy bonita donde hay que conservarla como un patrimonio histórico, por la arquitectura, por todo lo que tiene. Y yo creo que vale la pena recuperar esa construcción porque es una gran riqueza. Y no solamente la construcción, sino lo que hay dentro. Dentro de esta casa hay una riqueza, digamos, intelectual, donde hay libros, historias, donde hay, digamos, tesis de grado. El padre Salvador Cruz era un gran educador, él fue un secretario de educación en el municipio de en el departamento de Risaralda, tuvo muchos cargos, entonces hay mucha riqueza, historia, la historia de Santa Cecilia, de Risaralda, de Pueblo Rico, una gran biblioteca de teología, filosofía, que aún la parroquia conserva. De este edificio, de pronto las personas que están viendo el programa, pues las personas que puedan ayudar a colaborar, a mantener este patrimonio histórico, porque es una riqueza la parte arquitectónica, la construcción, la frescura que se vive en la casa, es decir,
La casa necesita una remodelación, como conservarlo, que sea patrimonio histórico del departamento de Risaralda, al igual que el templo. Las personas que quieran colaborar con el templo, cualquier cosita, aquí está, de que las cosas que van a dar, yo las voy a destinar para lo que es. Yo destino las cosas para lo que es. Cuando yo llegué aquí, de pronto el templo estaba un poquitico deteriorado y a través de la colaboración de algunas personas generosas hemos tratado de mantenerlo al menos dignamente para celebrar la Eucaristía y para reunirnos a celebrar la Santa Misa. Luego de esta transición entre la religión, sus devastadoras consecuencias en la cultura y el pensamiento, sus aportes de beneficencia y de reconocer un lugar que está impregnado de un misticismo que va de lo desconcertante a lo estético, nos vamos a celebrar el Bunde, un desfile en donde la comunidad baila desenfrenadamente, se bañan con agua, se tiran harina y la alegría y el compartir son la clave de la euforia colectiva. Yo quería preguntarte acerca del Bunde. Esta tarde estuvimos, pues ya es como que el último día del Festival de la Biodiversidad y de un momento a otro festejaron el Bunde. ¿Qué significa eso para la cultura afrodescendiente y cuál es la historia? Claro. El Bunde se hace porque pues es producto de nuestros ancestros, es el encuentro que hace el descendiente africano que llega a América. Entonces, en un homenaje a ellos, queremos cerrar la fiesta haciendo un Bunde. Es el encuentro de muchas culturas, de múltiples lenguas, pero la misma herencia. En el Bunde no se pone solamente un estilo de música, sino que se ponen varios. Claro, para es que verdad, es correcto. ¿Por qué se decidió hacer ese recorrido hasta la cancha? Pues el recorrido tiene un significado y es importante para nosotros porque en la cancha pues hay fútbol, hay otras diversiones, entonces esto nos permite ser más operativos. ¿Qué tipo de música pudimos nosotros apreciar? Es una música de un cantante, sobre todo aquí nos gusta mucho, de Alex Pichi, es el rey del Bunde de Quibdó. Y entonces siempre que hay fiesta él saca su música, su cuento y nosotros disfrutamos muchísimo con él. ¿Dónde nace la idea del Bunde? ¿En Chocó o acá en Santa Cecilia? Nosotros no podríamos decir que Santa Cecilia no hace parte del Chocó, por el contrario, nosotros vivimos en Chocó biogeográfico, aunque la frontera pues nos diga que somos Risaralda, esto es Chocó. Así es, yo me identifico con esa cultura. Ah, bueno, eso es importante. Sí. ¿Cómo han hecho ustedes acá en Santa Cecilia para que las personas que no son afrodescendientes entiendan el significado que tiene el Bunde precisamente para los afrodescendientes? La gente que vive acá creo que de alguna manera se identifica como gente afro. Yo creo que esto es igual a los haitianos, que toda persona que nace bajo su tierra debe ser afro. Entonces nosotros también decimos que la persona que llega aquí de alguna manera aprende a legitimar nuestra cultura, pues debe identificarse como persona afrocolombiana. En parte como que el que pase ya, sí, ya es porque tiene algo. Así es, así es. Y que entre con nosotros está diciendo que también hace parte de nuestra herencia.
Ah, bueno, porque entra a disfrutarla también. Sí, claro, a vivirla. Exactamente. ¿Por qué la palabra bunde? ¿Sabes de pronto la El etimología? bunde es una palabra africana. ¿Y qué significa? Significa reunión, encuentro. Alegría. De pronto. Así es un bunde. Y generalmente nos llama el tambor. Ahí no usamos el tambor, pero usamos pues, el remix de Alex Pichi. ¿Qué otros instrumentos aparte del tambor se utilizan en el bunde? El bombo, el clarinete. ¿Y la marimba de pronto la marimba también, así es, de cuando de pronto el bunde, digamos que en la historia ha tenido alguna implicación ritual conectada a lo espiritual. Claro que sí, mira, por ejemplo, la danza que hacemos los descendientes de africanos, pues tiene que ver con un homenaje que se le hace a ellos, a nuestros ancestros. Es la manera como ellos, nuestros ancestros, cazaban, la manera como imaginaban, cómo se encontraban, cómo se divertían, la manera como se reunían para poder establecer sus rutas. Entonces lo que las mujeres llevamos en los peinados, lo que dicen son las rutas de encuentro de los cimarrones y las cimarronas. De pronto la gente no ha entendido y no ha interpretado los peinados que nosotros llevamos, o porque llevamos turbante, o porque llevamos pañoletas. Detrás de eso hay toda una simbología que de pronto no se ha contado, no se ha interpretado. La energía desbordada de la entrega en esta celebración me devuelve en la historia a danzas africanas, al ritmo cardíaco de los tambores, a la alegría de los jóvenes, niños y adultos que bailan y comparten en un compás armonioso y a la vez caótico. Me contagia y me llena de fuerza y vitalidad, me llena de mi esencia afro. En este momento la comunidad se reúne para festejar con el bunde el último día del Festival de la Biodiversidad. No es la última actividad, pero este baile representa la tradicionalidad y la alegría de esta comunidad. Vamos a bailar y a ver qué nos encontramos con esta gente. Para festejar el último día del Festival de la Biodiversidad. No es la última actividad porque después hay chimenea, después está el reinado, pero aquí empieza como que el cierre. Ahora sí nos dirigimos hacia la plaza, ya se recolectó bastante gente y eso es un derroche de energía, aquí estamos bailando con todo lo que se tenga, hasta con el pelo. Iquilele es una canción de hace poco, pero estaba muy de moda hace rato y a la gente le encanta y no le mueve a todo el mundo todo. De esta manera me despido de este lugar lleno de magia, fuerza y esencia afro, en donde nos recibieron con una especial calidez. Sus habitantes amables y gente buena nos mostró abiertamente lo que es ser afrocolombiano. Nos llevaron por la historia, la naturaleza y la celebración de su cultura. Nos mostraron cómo se vive en armonía con otras culturas y enseñaron que se es diferente, pero en el fondo todos, Colombia entera, es raza viva.